Santo, 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 glorioso Dios. Te exaltamos y te glorificamos. Y Padre mío, te damos gracias porque el hecho de mi Dios, que tú eres santo y que tu santidad está aquí en el medio nuestro. Oh Padre mío, nos santificas con tu presencia. Nos santificas, oh Padre Celestial, con el hecho de que tú, mi Dios, estás en el medio nuestro. Por ello es que este día nosotros, tu pueblo, mi Dios, cantamos y alabamos a ti y decimos así: santo, 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 glorioso y maravilloso Rey. Gracias, Padre bendito, por darnos esta hermosa y gloriosa oportunidad de poder llegar a casa, a tu casa, Señor. Entrar, mi Dios, por tus atrios con alegría en el corazón, Señor. Llegar a este lugar, mi Dios, gozosos, entendiendo, oh Padre Celestial, que tienes algo especial para nuestras vidas y quieres hablar y ministrar a nuestros corazones y nos quieres, Padre Santo, oh Padre mío, hablar a manera personal. Si hay alguna persona enferma, oh Padre, que seas tú, mi Dios, el que este día le sane. Si hay algún necesitado, seas tú proveyendo, Padre. Si hay alguno oprimido, seas tú liberándole, oh Padre Celestial, con el poder de tu palabra. Y si alguien viene acá, oh mi Dios, triste y acongojado, que reciban el gozo que viene de lo alto, oh Padre mío, porque tú, mi Dios, eres el único que puede traer gozo y alegría a nuestro corazón. Y qué alegría y qué gozo el hecho de estar en tu presencia, el hecho de estar acá en tu casa. Gracias, Padre. Ahora en tu palabra, háblanos a través de ella. Nosotros, tus hijos, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu mensaje. No buscamos, Padre mío, oh Padre mío, escuchar palabras de hombre, ni buscamos el que nos entretengan esta tarde, ni que nos hagan reír, ni mucho menos, Padre Celestial, pasar un buen tiempo, sino buscamos, mi Dios, tu presencia y buscamos tiempo contigo, buscamos tiempo en tu presencia. Así es de que ahora, oh Padre, habla, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a estar en Romanos capítulo 16. Vamos a estudiar hoy día de los versículos 1 al 16. El tema del mensaje es la familia en Cristo. La familia en Cristo. El tema de la semana pasada, hermanos, fue la misión de los hijos de Dios. La misión de los hijos de Dios. Y la semana pasada, hermanos, hablamos que la misión de los hijos de Dios es conocer a Dios y darlo a conocer. Es la misión de los hijos de Dios. El apóstol Pablo había logrado predicar el evangelio por toda Asia. Había logrado predicar el evangelio desde Jerusalén hasta los últimos confines de aquel lugar. Y había llevado él la palabra de Dios fielmente y fielmente el Espíritu Santo le respaldó en absolutamente todo lo que él se propuso en su corazón. Y miles y miles y miles de personas vinieron al conocimiento de Cristo Jesús por la fidelidad del apóstol Pablo. Pero ya aquello había sido llenado del Espíritu Santo. Había sido llenado del Evangelio. Aquella área, aquella región había recibido las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo no se sentía satisfecho por el hecho de que quería más. Quería más. Se propuso en su corazón ir a dónde? Ir a la ciudad de Jerusalén, a llevar la ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya habían colectado para los pobres en la ciudad de Jerusalén. Y cuando él se propuso en el corazón ir a Jerusalén, el Espíritu le puso en el corazón de Jerusalén ir a dónde? Ir a Roma. Por lo tanto, estando en la ciudad de Corinto, escribe esta carta y la envía a los romanos, diciéndoles a ellos, hablándoles a ellos, o dándoles a ellos sus credenciales, las credenciales del apóstol Pablo, hablándoles a ellos acerca de la revelación y el poder del Espíritu Santo y todo lo que Dios le había dado a él para que ellos estuviesen listos y preparados para recibirle.
y con gran entusiasmo y con gran ánimo escribe estos 16 capítulos o escribe esta carta a los romanos, creyendo en su corazón que él había terminado su obra en Asia Menor, pero aún le esperaba un campo nuevo, una ciudad nueva, un lugar nuevo, un continente nuevo donde ir a predicar y llevar la palabra de Dios. Y él nos dice en su corazón que él deseaba ir ¿a dónde? Él deseaba ir a España a predicar la palabra de Dios. Predicar las Escrituras. Hablar de la salvación en Cristo Jesús. Y cuando hablamos acerca de la misión del apóstol Pablo y las cosas que el apóstol Pablo hizo y continuó haciendo hasta el último suspiro o respiro que salió de su boca, nos impacta el hecho de que este hombre era imparable, era incansable, era indomable, era una persona que no le importase quién estuviese enfrente de él o delante de quien él estuviese, él hablaba de Cristo Jesús. No se dejó intimidar por nadie. No se dejó intimidar por ninguna persona. No importa si era emperador, no le importó si era rey, no le importó si era alcalde, no le importó si era aún el sacerdote en la ciudad de Jerusalén. Él siempre habló acerca de las buenas nuevas de salvación. Habló acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por ello es que podemos ver que la misión de los hijos de Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Conocer a Dios a través de su santa palabra. Pero hermanos, no nos conformemos con el hecho de conocerle a Dios, sino conformemos con el hecho de darle a conocer también a otras personas. Afuera de estas cuatro paredes hay un mundo perdido. Hay un mundo perdido. Hay personas que diariamente están cerrando sus ojos y dando su último suspiro aquí en la tierra. Y la mayoría de estas personas están dando su último suspiro en la tierra y están comenzando una nueva vida en el lago de fuego, donde la Escritura nos dice que la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Nosotros, hermanos, como el apóstol Pablo, tenemos una gran responsabilidad. Porque Jesús le dijo a sus discípulos ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Esa fue la recomendación que dio Jesús a sus discípulos. Ahora déjame te hago una pregunta, iglesia. ¿No somos nosotros acaso discípulos de Jesús? Discípulo es uno que aprende del maestro. Nosotros todos los días, hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, estamos aprendiendo ¿de quién? Estamos aprendiendo del maestro, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, como discípulos tenemos una responsabilidad. Dirás tú, bueno, yo no tengo el don de evangelista. Yo no tengo el llamado a evangelizar. Yo no sé cómo hablar a las personas. Yo no sé de qué manera convencerles a ellos para que ellos puedan escucharme a mí o puedan escuchar el evangelio a través de mis labios. Simple y sencillamente, comparte lo que tú has aprendido en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo se encarga de hacer lo siguiente. Él se encarga de hacer lo siguiente. No olvides que nosotros no somos responsables por convertir a nadie. No podemos convertir a nadie. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros solamente, hermanos, tenemos que ser las voces que claman en el medio del desierto, ¿ok? Que hemos sido visitados por Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, el cual ha venido a esta tierra a traer a nosotros la esperanza de vida eterna
muriendo en una cruz y con su sangre pagando por nuestros pecados y trayendo a nosotros esperanza de vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y esa es la misión de los hijos de Dios. El tema de hoy, la familia en Cristo. La familia en Cristo. En los días de la iglesia primitiva, abandonar la doctrina de tus padres significaba abandonar tu familia terrenal. No porque tú los abandonaras, sino porque ellos te abandonaban a ti. Hasta el día de hoy, en muchas comunidades, naciones, países, el abandonar la fe en la cual tú naciste, si eres musulmán, si eres budista, si eres lo que seas de otra religión que no sea cristianismo, el convertirte tú al cristianismo significa simple y sencillamente que vas a ser abandonado por tu familia terrenal. Jesús sabía eso perfectamente. Sabía eso perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice a nosotros, o Juan nos dice a nosotros en el capítulo 1 del libro de Juan, versículos 11 y 12, que a los suyos vino. ¿A quiénes vino? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A los suyos vino y dice, y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice que les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Y cuando Jesús habló acerca de esto, nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, escucha, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús nos dice a nosotros que cuando tú invitas a Cristo Jesús a entrar en tu corazón y tu familia te rechaza, te abandona por el hecho de que ahora ya no eres más budista, ahora ya no eres más católico, ahora ya no eres más musulmán, ahora ya no eres más lo que tú le quieras llamar, testigo de Jehová o mormón. El hecho de que tú hayas dejado la fe o la religión en la cual tú naciste y te convertiste al cristianismo, automáticamente eres desechado por tu familia. Pero Jesús dice acá, y cualquiera que haya dejado casa, o sea, dejaste tú la comodidad de tu familia, la comodidad de tus parientes, la comodidad de tu religión por seguir a Cristo Jesús. Dice, por mi nombre, ¿por quién? Por Jesús. Recibirá 100 veces más. 100 veces más. No sé si tú habrás notado. Sí me ha dado la oportunidad de estar en muchos lugares predicando la palabra de Dios. He participado en muchos eventos. Te voy a ser sincero, cada vez que me invitan a algún lugar y llego yo, ya sea a una iglesia, a una campaña, a un retiro, ya sea a un estudio en familia, el momento que yo entro en ese aposento, en ese lugar, me siento en familia. Me siento como que llegué a casa. ¿Por qué? Porque todos tenemos una fe en común. Todos creemos lo mismo. Todos tenemos a nuestro Señor y Salvador como Rey y Señor de nuestra vida. Todos automáticamente, el momento que nos unimos y estamos acá en casa, en la casa de Dios, hermanos, podemos entender que hemos venido a ser ¿qué? Hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Por ello, es que la historia cuenta que el apóstol Pablo, el día de su conversión, lo dejó su esposa, lo dejó su familia.
Y después de haber sido abandonado por su familia y familiares, entonces ahora viene a ser que viene a adherirse a la familia en Cristo Jesús. Y acá nos da un recuento, saluda a 27 personas, colaboradores con él en el ministerio que le consideraban muy queridos, o sea, hermanos en Cristo Jesús. Esos 16 versículos que vamos a estar leyendo son 16 versículos los cuales el apóstol Pablo usa para saludar, para agradecer, para hacer notar el nombre de estas personas o personajes que fueron fieles servidores en el reino de Dios. O sea, sirvieron a Cristo Jesús en diferentes circunstancias al lado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace mención de sus hermanos, de sus hermanas, y lo hace con aquel orgullo, con aquella devoción, hablando acerca de ellos y haciéndoles notar a ellos como servidores del Dios Altísimo. Y qué glorioso va a ser, hermanos, cuando de igual manera el día de mañana nosotros podamos recordar o recordamos en estos momentos donde hemos servido antes. Yo nací en una iglesia bautista. El Señor alcanzó mi vida en una iglesia bautista. Serví en esa iglesia bautista casi por 11 años. Y recuerdo todavía los nombres de todas aquellas personas con las que yo serví en esa iglesia. En el ministerio de niños, en los sistemas de sonidos, en los anuncios, en las reuniones, en comidas, en todos los eventos que se hacían. Trabajábamos arduamente para el reino de Dios. En el año 2001 el Señor me trajo a mi familia en Calvary Chapel. Y desde el año 2001 desde el año 2002 he estado trabajando con la iglesia en Calvary Chapel. He conocido a infinidades de hermanos, infinidades de colaboradores en la fe, que recuerdo claramente sus nombres y recuerdo lo que hacíamos juntos, recuerdo las cosas que logramos alcanzar juntos, las veces que estudiamos juntos, las veces que lloramos juntos, las veces que nos alentamos los unos a los otros. Y todas estas memorias, hermanos, para mí son sagradas, son maravillosas. Y el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo mismo en estos 16 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. En el versículo 1 y 2 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo. Muchas veces cuando tú vas a aplicar para una nueva posición en un nuevo trabajo, tienes que traer contigo una carta de recomendación o un resumen, ¿no? Que es lo que conocemos. En el resumen que tú vas a traer contigo, en ese resumen vas a dar un historial de todos los diferentes trabajos donde has trabajado anteriormente. Juntamente con ese historial vas a poner el nombre de la compañía, los años que trabajaste para esa compañía y el nombre de tu empleador o tu supervisor. ¿Por qué? Porque si ahora donde estás nuevamente aplicando para trabajar, tu nuevo empleador quiere verificar si realmente trabajaste en esas compañías. Lo único que tiene que hacer es marcar el número de teléfono que tú estás proveyendo y no solamente marcarlo, sino que llamar a esta persona y preguntarle y decirle: óyeme, acá tengo una aplicación de una persona que ha trabajado en tu compañía. Su nombre es Miguel Mengíbar. Nos dice a nosotros que ha trabajado aquí por 5 años y por 5 años ha operado una máquina especial donde se hacen cortes especiales.
quiero que me verifiques la información que esta persona me está dando. Oh sí, Miguel ha trabajado con nosotros por los pasados 5 años. Por los pasados 5 años él ha sido una persona responsable, ha llegado siempre ahora, ha trabajado sus 8 horas como debe de ser. Es una persona muy trabajadora. Oh, muchas gracias. Entonces ahora la persona la cual está empleando se siente más cómodo, confortable. ¿Por qué? Porque tiene ahora información acerca de su nuevo trabajador. Y el apóstol Pablo nos dice acá: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. O sea, les quiero dar un poquito de historial acerca de la vida de Febe. ¿Por qué? Porque Febe está rumbo hacia ¿dónde? Está rumbo hacia Roma. El apóstol Pablo está ¿dónde? Está en Corinto. La iglesia de Cencrea está en los puertos de Corinto. Quiere decir que el apóstol Pablo está en comunicación con Febe, y Febe está a punto de tomar un barco e ir a ¿dónde? E ir a Roma. Quizá está moviéndose de Corinto a Roma, a vivir en Roma. Y simplemente comienza a describir quién es Febe. Dice: la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hablando acerca del diaconado, hermanos, nos habla que los diáconos tienen que ser maridos de una sola mujer, tienen que ser hombres rectos que mantengan su casa en orden, tienen que servir a Dios con toda entrega y dedicación, tienen que ser fieles en todos los negocios de Dios. Pero esa es la función de un diácono. Ahora la Escritura nos dice acá que la función de una diaconisa no es diferente. Tiene que ser exactamente con la misma entrega, la misma devoción y el mismo servicio a Dios. El mismo servicio a Dios. Y les dice a ellos: quiero que la recibas en el Señor. No quiero que la recibáis vosotros porque yo os la envío, o porque ella ha decidido de irse de Cencrea a la ciudad de Roma y residir en Roma y ahora ser parte de la iglesia en Roma. No, dice: yo quiero que ustedes la reciban. ¿En quién? La reciban en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros recibimos a una persona en Cristo Jesús, hermanos, no vemos los defectos de la persona. Porque ¿sabías tú que en el cielo, cuando Dios mira a los hombres que han sido redimidos con la sangre de Jesús, no mira al hombre por quien él es? O sea, no le mira a él porque es un pecador, porque si no, no nos pudiese mirar. Él nos mira a nosotros a través de los ojos de Jesús. Y cuando Dios nos mira a nosotros a través de los ojos de Jesús, ya no mira en ti ni en mí una persona que ha vivido en pecado o que es un vil pecador, sino que mira a una persona redimida con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: no la miren a ella como si fuese o como lo que es ella, una mujer. Mírenla como una sierva de Dios. Mírenla como una sierva de Dios, como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí están las credenciales de Febe. Las credenciales de Febe. Simple y sencillamente el apóstol Pablo está hablando a ella, la está recomendando a ella y les está diciendo a ellos: quiero que ustedes la reciban como una hija de Dios, como una servidora de Dios, como es digno de una persona que sirve a Dios. Por ello es que el apóstol Pablo le da ese estilo o esa carta
de recomendación. Hermanos, en la iglesia primitiva, tanto los hombres como las mujeres participaban en coordinar bautizos, visitar a los enfermos, en la distribución de ayuda a los necesitados, y no solamente eso, en las continuas oraciones por los santos. Para ellos en aquellos entonces esto era algo común. Eso era algo común. Simple y sencillamente era una comunidad que se apoyaban mutuamente y se unían ellos. ¿Por qué? Porque solamente se tenían ellos. Te acabo de mencionar hace unos momentos que cuando tú en aquellos entonces aceptabas a Cristo Jesús, automáticamente tu familia te desheredaba. Y al de ser desheredado de la familia, entonces ahora no tienes familia carnal, pero ahora tienes una nueva familia en Cristo Jesús. Y ahora eres apoyado por tu nueva familia en Cristo Jesús. Por ello es que Pablo encarga que se le dé la bienvenida a Febe. Pide a los cristianos en Roma que la reciban como es digno de un o de una sierva de Dios. Por ello es que es de suma importancia mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Mirar las cosas con los ojos de Dios. Pensar las cosas con la mente de Dios. Mirar el fruto de los hijos de Dios y reconocer la obra que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y el apóstol Pablo no pasa por desapercibido el servicio de Febe. Simple y sencillamente dice, recíbanla como es digno de un siervo de Dios. Después pasa en el versículo 3 y saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron, dice, su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Ahora, no hay pareja más fascinante en todo el Nuevo Testamento como la de Priscila y Aquila. Algunas veces a Priscila se le llamaba, a Prisca se le llamaba Priscila. O sea, cuando a veces en vez de decir Priscila, decían Prisca. En otras palabras, simple y sencillamente, dependiendo del lugar donde estuviesen ubicados. Aparecen por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, donde vemos que fueron expulsados ¿de dónde? De Roma, por Claudio, que había publicado un edicto en el año 52 después de Cristo, desterrando a todos los judíos de Roma. Los encontramos por primera vez en Hechos 18:2. Ahora, el antisemitismo no es nada nuevo. Y a los judíos se les odiaba en el mundo antiguo tanto como en el contemporáneo, como lo podemos ver en los días que estamos viviendo. Hace apenas unos meses, Israel fue atacado por Hamas, sus vecinos en la franja de Gaza. No hicieron más que defenderse. Y por defenderse, hermanos, fueron criticados a nivel mundial. Aquí en los Estados Unidos, ¿sabías tú que incendiaron algunas de las sinagogas de los judíos?
Algunos de ellos en las calles fueron confrontados e incluso algunos de ellos fueron golpeados aquí en los Estados Unidos. Y cuando fueron desterrados de Roma, Priscila y Aquila se quedaron ¿en dónde? Se quedaron en Corinto. Y como eran fabricantes de tiendas de campaña, que también era la profesión del apóstol Pablo, encontró un verdadero hogar con ellos, con esta pareja. Y cuando salió de Corinto y se fue a Efeso, Priscila y Aquila se fueron con él y se instalaron allí. Y encontramos ese pasaje en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Es donde encontramos a estos personajes. Ahora, el primer incidente en que intervienen es característico. Había llegado a Efeso un brillante intelectual que se llamaba Apolos, pero todavía no había comprendido del todo la fe cristiana. El caso es que Priscila y Aquila le llevaron a su casa, le ofrecieron amistad y enseñanza del Evangelio, y encontramos este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 18, de los versículos 24 al 26. Ahora, desde el principio, Priscila y Aquila eran personas que mantenían la puerta y el corazón abierto a todos aquellos que deseaban conocer de Jesús. La segunda vez que los encontramos están todavía en Efeso. Pablo escribió desde ahí su primera carta a los Corintios y en ella manda saludos a Priscila y Aquila en la y de la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Priscila y Aquila. El pasaje lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19. Esto era mucho antes que hubiera tal cosa como edificios que se usaran como iglesias. La casa de Priscila y Aquila se usaba como el lugar de reunión en grupo para los grupos cristianos. Y esto es muy interesante, ¿sabes? Porque nosotros estamos acostumbrados a edificios. Estamos acostumbrados a locales grandes. Y es lo que conocemos nosotros como lugares donde la iglesia se reúne, ¿no? Nos congregamos unos cuantos de nosotros en la iglesia, en el edificio, y le consideramos nosotros la iglesia. Para ellos en aquellos entonces no había tal cosa como edificio, sino que la iglesia estaba en la casa de aquel que enseñaba la palabra de Dios. Podemos ver acá que la iglesia estaba en la casa de Priscila y Aquila. Y ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios. Esto es muy importante, es muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque el modelo, hermanos, es el de crear una pequeña comunidad dentro de los hogares. Para entonces ahí en el hogar enseñar la palabra de Dios. Y al enseñar la palabra de Dios de ese hogar, de los que reciben la enseñanza, de los que reciben el evangelio, de los que reciben la palabra de Dios, sale otro que abre otro estudio en su casa. Y así se va propagando la palabra de Dios. Y así es como la palabra de Dios llenó toda Asia Menor y llenó todo Jerusalén, como nos dice la palabra de Dios. Cuando por primera vez el Señor me dio la oportunidad de visitar a Cuba, yo me quedé con la boca abierta. Porque yo estaba acostumbrado a lo que tenemos acá en este país. Edificios grandes, iglesias, donde nos podemos congregar y reunir.
Allá, hermanos, no hay tal cosa. El gobierno tiene prohibido abrir iglesias. Allá la iglesia es en una casa común y corriente. La casa del pastor es la iglesia. La sala es el santuario. El comedor y la cocina son el salón social. Los cuartos donde los hijos del pastor y su esposa duermen, o los cuartos de donde sus niños duermen, son las aulas de escuela dominical. Ahí no hay privacidad. Ellos lo hacen y lo practican con aquella devoción y aquella entrega. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que Dios ha dejado, y no solamente podemos verlo, podemos ver cómo la iglesia, hermanos, está creciendo en Cuba. Están siguiendo o están forzados a seguir el modelo del libro de los Hechos. No es por opción personal. Porque ellos quieren también un edificio grande, quieren un buen sistema de sonido, quieren pantallas como las que tenemos nosotros acá, quieren una buena consola para controlar y quieren buenos sistemas de computación. Pero el gobierno no se los permite. Y como el gobierno no se los permite, entonces tienen que formar pequeñas células. Y así, de esa manera, propagarse por todos los lugares. Propagarse por todos lugares. Continuando, la vez siguiente que tenemos noticia de Priscila y Aquilas fue en Roma. El edicto por el cual Claudio había desterrado de Roma a los judíos había dejado de ser efectivo, y es probable que Priscila y Aquilas, como otros muchos judíos, volvieron a sus antiguas casas y negocios, de los que habrían conservado las llaves, como hicieron durante mucho tiempo los judíos que fueron expulsados de España en el año 1492. Ahora descubrimos que Priscila y Aquila siguen siendo los mismos. Otra vez hay un grupo de cristianos que se reúnen en su casa. Y eso aquí es clave, hermanos. ¿Por qué es clave? Te voy a decir una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como el cuerpo de Cristo, nuestra relación con Cristo no está sujeta a un solo lugar. Si el día de mañana el Señor te reubica, o sea, te mueve a otra ciudad, en cuanto tú llegues a esa ciudad, tienes que buscar una iglesia local, un lugar donde tú te puedas congregar y nuevamente ser parte de ¿qué? Ser parte de la obra de Cristo Jesús. Como lo podemos ver en la vida de Aquilas y Priscila. Simple y sencillamente, ellos estuvieron en Corinto, en su casa tenían una iglesia. Se fueron a Éfeso y en Éfeso tenían una iglesia, en su casa tenían una iglesia. Ahora se reubicaron de Éfeso a Roma y en su casa en Roma tenían una iglesia. O sea, ellos siempre estuvieron activos en las cosas de Dios. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente dice: saludad. ¿A quién? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Mis colaboradores, o sea, los que trabajaron juntamente conmigo en Cristo Jesús. Y que expusieron su vida por mí, o sea, protegieron al apóstol Pablo de las amenazas y las acechanzas de aquellos que le perseguían al apóstol Pablo para quitarle la vida. Pusieron su vida por la del apóstol Pablo. Por ello es que dice: los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El día de mañana, en alguna parte del planeta, alguien va a dar gracias por tu vida. Alguien va a dar gracias por tu vida. El Señor nos ha dado la oportunidad, hermanos, desde esta iglesita pequeña que ustedes miran aquí. Estamos patrocinando 27 iglesias en Cuba. 27 iglesias.
en Cuba. Mensualmente les estamos enviando ayuda, mensualmente. Y ellos no conocen tu nombre. Ellos no saben quién es el que está dando o quién no está dando. Ellos simple y sencillamente nos dicen a nosotros: dad gracias a los hermanos que con su esfuerzo hacen posible que nosotros podamos poner 1 kilo de arroz sobre nuestra mesa. Dad gracias. Y dice el apóstol Pablo acá, dice, simple y sencillamente, dice, sino también todas las iglesias de los gentiles dan gracias por Aquilas y por Priscila, porque fueron colaboradores, gastaron su vida en la obra de Dios, sirviendo a las demás personas. Y así es como queremos que nos recuerden a nosotros, hermanos. Así es como queremos que nos recuerden. De los versículos 5 al 16 vamos a encontrar 24 nombres. No hay duda que detrás de cada uno de estos nombres está un siervo y sierva de Cristo Jesús. Entre los 24 nombres hay 2 cosas interesantes de notar. De los 24, 6 son mujeres. Y esto vale la pena recordarlo porque algunos acusan a Pablo de ser ¿qué? De ser machista y minimizar el papel de las mujeres en la iglesia. Si de veras queremos conocer la actitud de Pablo, debemos leer un pasaje como este, donde podemos encontrar que para el apóstol Pablo, tanto para el reino de Dios eran útiles los hombres y las mujeres e incluso los jóvenes, los niños. Porque encontramos que que Timoteo era un muchacho, un jovencito, cuando comenzó a trabajar ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Simple y sencillamente podemos ver acá que el apóstol Pablo lo que quería era una persona con un deseo intenso de servir a Dios y dar su vida por el servicio de Dios. En el versículo 5 y 6 nos dice: saludad también a la iglesia de su casa, hablando de Priscila y Aquila. Y continúa diciendo: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Las Marías son trabajadoras, ¿eh? Acá tenemos una y es bien trabajadora, ¿eh? Así es de que, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo hace mención de Epeneto. Y nos da un detalle que es muy importante. Nos dice que Epeneto fue el primer fruto, o sea, fue el primer convertido en Acaya. Acaya está en Europa, al lado de Macedonia. Y cuando el apóstol Pablo es llamado, ¿a dónde? Es llamado a Macedonia, tuvo que pasar por Acaya. Y el apóstol Pablo llegaba, por ejemplo, a un puerto, y cuando llegaba a ese puerto, él no llegaba al puerto y pasaba por el puerto así como diciendo: ok, apártense que tengo que agarrar un barco más, o me tengo que abordar el siguiente barco. Podemos ver que el apóstol Pablo, en cuanto ponía los pies en el puerto, lo primero que salía de su boca era el evangelio de Cristo Jesús. Y a medida que avanzaba hacia el lugar donde iba a abordar el siguiente barco, ya para ese entonces varias personas habían escuchado acerca del evangelio de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo viaja de Asia hacia Macedonia, podemos ver que el Espíritu Santo le llamó a Macedonia, pero en cuanto llegó al puerto de Acaya, llegando al puerto de Acaya, podemos ver que ahí en ese puerto, en ese lugar, él predicó el evangelio y hubo un convertido para Cristo Jesús. Y ahora ese convertido para Cristo Jesús se fue de Acaya y está viviendo en Roma.
Y estando viviendo en Roma, podemos ver que en Roma, en Acaya, no solamente fue efectivo en el anuncio del Evangelio, sino que ahora en Roma está aún ferviente en el servicio a Dios. Porque el apóstol Pablo lo reconoce acá y manda saludarle. ¿Por qué? Porque está aún sirviendo y trabajando para la obra del Señor. Pero también pide que se salude a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora, quiero hacer mención de María. No es María la madre de Jesús. Porque hay quienes han especulado al respecto. Esta María no sabemos quién es. Lo único que sabemos es qué hacía. Porque el apóstol Pablo no lo dice. Dice que ha trabajado mucho entre vosotros. Quiere decir que ella, a la par de los demás hermanos en Cristo Jesús, estuvo obrando para el reino de Dios de la misma manera y a la misma capacidad que obraron las demás personas. Y si te podrás dar cuenta acá, ¿cuál es la mayoría de la asistencia aquí? Mujeres. ¿No es verdad? Son mujeres. ¿Y por qué, hermanos? Porque la mujer es más sensible. ¿A qué? Es más sensible a la voz del Espíritu. No solamente es sensible a la voz del Espíritu, sino que no se queda así nada más con el escuchar la voz, sino que actúa al llamado de la voz. Actúa al llamado del Señor. Podemos ver que María no solamente escuchó el llamado cuando se le hizo la invitación de invitar a Cristo a entrar en su corazón, sino que no se conformó con el hecho de recibir a Cristo, sino que se puso a trabajar para Cristo. Y trabajó a la par de los demás hermanos en Roma. Y por ello dice, salúdamela. Ahora, para aclarar el punto de que no es la madre de Jesús, después de un tiempo salió de Jerusalén y se fue a Éfeso. Vivió en Éfeso con el apóstol Juan. De acuerdo a lo que cuenta la historia, ella murió en Éfeso y su tumba está en Éfeso. Por ello es que podemos ver que esta no es la misma María. Continuando, en el versículo 7. Saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, el apóstol Pablo hace mención de estos dos personajes porque estos dos personajes vinieron al cristianismo antes que el apóstol Pablo. Y como vinieron al cristianismo antes que el apóstol Pablo, simple y sencillamente el apóstol Pablo está diciendo estos dos personajes de los cuales hago yo mención acá son muy queridos. ¿Dónde? Son muy queridos en la ciudad de Jerusalén por los apóstoles de Jesús. ¿Por qué son muy queridos? Porque nos dice acá, mis compañeros de qué? Mis compañeros de prisiones. ¿Por qué ponían a Pablo en la cárcel, hermanos? ¿Porque le gustaba robar en los supermercados? ¿O simple y sencillamente porque era un peleonero que donde quiera que llegaba se agarraba trompones con las demás personas? ¿O lo ponían en la cárcel porque predicaba el evangelio de Cristo Jesús? Lo ponían en la cárcel porque predicaba el evangelio de Cristo Jesús. Y esos dos personajes que miramos acá, Andrónico y a Junías, podemos mirar que eran exactamente de la misma camada, del mismo corte del apóstol Pablo. Que también ellos también fueron puestos en prisión por predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Y como eran muy amados por los apóstoles, quiere decir que fueron enviados por los apóstoles a predicar el evangelio a un mundo que necesitaba escuchar de Jesús. Y por ello es que el apóstol Pablo hace mención de ellos, porque ahora residen ¿dónde? Residen en Roma. Versículo 6. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Hay un poco de historia acerca de este personaje. ¿Por qué? Porque el nombre Amplias es un nombre corriente y es nombre de esclavo. Nombre de esclavo. Y hermanos, cuando hablamos de un hombre común y corriente, un hombre de esclavo, comúnmente en los antiguos escritos, los esclavos nunca eran mencionados en ninguna forma o en ningún escrito o a ninguna persona. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente hace mención de Amplias y nos dice a nosotros que es muy amado de Él en el Señor. Llegó un tiempo en que el cristianismo, o dentro del cristianismo, hermanos, no había rango. No había rango. Habían quienes trabajaban en la corte real, en los palacios. Habían quienes eran de sangre noble. Habían quienes tenían posiciones muy elevadas dentro del palacio, que habían hecho una confesión de fe e invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Y tanto el noble como el esclavo, cuando estaban juntos en la iglesia, o sea, en la casa de aquel que estaba enseñando la palabra de Dios, no era el noble ni era el esclavo, sino era el hermano en Cristo Jesús. Y dice Pablo, aunque Amplias era esclavo, es muy amado mío en el Señor. Muy amado mío en el Señor. Y muchas veces nosotros hacemos diferencia, o sea, excepción de personas. ¿Por qué? Porque dice Santiago que cuando miramos a una persona sucia entrar por la iglesia, le decimos, pare, siéntese allá atrás. O sea que me ensucie la alfombra. Miramos a uno bien vestido, ¿no? Con anillos de oro y cadenas de oro. Venga para acá, Señor, siéntese en la silla del frente. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Hacemos excepción de persona. Y dice el apóstol Pablo, no, en el reino de Dios, en los negocios de Dios no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. No hay sexo en el reino de Dios. No hay mujeres ni hay hombres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por ello dice el apóstol Pablo, es muy amado mío en el Señor. No importa que este hombre sea un esclavo. En el versículo 9 y 10. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. O sea, todos estos hombres, o todos estos nombres, personajes que se mencionan acá en la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo que son colaboradores de Él. O sea, colaboradores quiere decir que trabajaron juntos en el reino de Dios. Todos ustedes que están aquí en la iglesia este día son colaboradores míos. Colaboradores míos. Algunos de ustedes quizá me ayuden acá en la iglesia a hacer ciertas áreas que nos hacen falta, como los maestros, como ya sea de ujier, ya sea limpiando, ya sea organizando, ya sea orando, como sea. Pero cualquier cosa, con el hecho de que tú estés acá en la casa de Dios, eres un colaborador nuestro en el reino de Dios. Porque estás acá buscando, ¿qué? Estás buscando la presencia de Dios. Y estamos buscando la presencia de Dios y estamos colaborando juntos. O sea, trabajando juntos para avanzar el reino de Dios. Porque el mensaje que Dios me ha dado hoy día
y que tú escuchaste y estás escuchando en este momento, tú lo vas a llevar y lo vas a compartir con alguien más. Y estás colaborando. Estás colaborando para el reino de Dios. En el versículo 11, saludar a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Narciso era un famoso liberto que había sido secretario del emperador Claudio y que había tenido una considerable influencia. Era un corrupto, pongámoslo de esta manera. Pero tenía mucho dinero. Porque Narciso era el que recibía la correspondencia del emperador. Y Narciso era el que hacía llegar la correspondencia al emperador. O sea, él era el encargado de toda la correspondencia. Todas las cartas que llegaban al emperador tenían que pasar por las manos de Narciso. Entonces, Narciso, siendo ambicioso, comenzó a sobornar a las personas. Es como UPS hoy, ¿no? Y FedEx y DHL. ¿Quieres que tu carta llegue de la noche a la mañana? Sí, pues entonces paga $15. ¿Quieres que tu carta llegue en 3 días? Ok, no hay problema, te va a costar $5. ¿Quieres que tu carta llegue correo normal? Ok, entonces paga 35 centavos, que es el costo de la estampilla, ¿no? Y así era Narciso en aquellos entonces. ¿Tú quieres que tu correspondencia llegue al emperador? Pues dame una buena ayudita. Y así fue como se hizo de mucho dinero. Eventualmente este hombre, su casa era de tanta influencia, tenía tantos esclavos. Pero lo que no se daba cuenta es que todos estos esclavos habían sido influenciados por el evangelio, por la palabra de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice: saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. O sea, los cuales están en el Señor. Y les manda saludos. Pero Narciso eventualmente fue confrontado por el emperador y le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba robando, estafando. Pero los de la casa de Narciso, todos los esclavos que trabajaban con él, le continuaron obrando para Dios. Y los manda a saludar al apóstol Pablo. Versículo 12. Nos dice: saludar a Trifena y a Trifosa. Wow. Si te hace falta un nombre para tu nieto, nieta, hijo, aquí hay muchos buenos nombres, 27 para ser exactos. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Qué cosa, ¿no? Cuando Pablo manda saludos a Trifena y a Trifosa, que es probable que fueran mellizas por la semejanza de los nombres, no sabemos, pero simple y sencillamente nos dice acá, dice las cuales han trabajado mucho. O sea, han trabajado mucho en el Señor. O sea, el nombre no importa, ¿eh? Lo que importa es tu envolvimiento o tu desarrollo dentro del reino de Dios. Dirás tú: bueno, qué bello, ¿no? Mira, ojalá que el pastor Tony un día mande una cartita ahí y me reconozca también a mí, ¿no? Sería magnífico, ¿no? Dirás tú. Pero mira, te voy a ser sincero. No escribo cartas. Y reconocer lo que haces para el Señor es robarte la gloria de lo que Dios te quiere dar en el cielo, acá en la tierra. Por ello es que lo que
dice la palabra de Dios que lo que haga tu mano izquierda no se entere la derecha. Así es de que si tú haces algo para Dios, ten la completa seguridad de que Dios te va a reconocer con creces. Y te va a pagar con creces todo lo que tú hagas para Él. Por ello es que no te ocupes. El Señor es bueno. Versículo 13. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Okay? Y a su madre y mía. Bueno, una de las leyendas más gloriosas ocultas en el Nuevo Testamento se encierra el nombre de Rufo y su madre, que se portó como una madre con el apóstol Pablo. Pero, hermanos, esta es una información valiosísima, hermosísima, que tratarla de apurar en 3 minutos sería no hacerle justicia. Y no te quiero dejar a medias. Por lo tanto, te lo voy a deber. Te espero aquí la semana entrante, en el mismo canal y a la misma hora. Porque esta historia, hermanos, de Rufo es una historia gloriosa y maravillosa. Mira, para darte una probadita. El papá de Rufo era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le forzaron a que llevase la cruz de Jesús. Así es de que ya te has de imaginar lo que la historia cuenta acerca del padre y de la manera que el padre fue impactado y de la manera que los hijos fueron impactados cuando el padre contó la experiencia que vivió en la ciudad de Jerusalén mientras él cargó en su hombro la cruz de Jesús. No terminamos, pero no te preocupes. Vamos a continuar la semana entrante, Dios mediante, en el versículo 13, donde el apóstol Pablo manda un saludo especial a Rufo, porque nos dice acá la palabra escogido, dice, escogido en el Señor, y a su madre y madre mía. O sea, puedes ver lo que esta familia era en Cristo Jesús y el impacto que tuvieron ellos en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Rufo fue escogido para una misión especial. Y quiero darte esa misión especial. Quiero hablarte acerca de esa misión especial con lujo de detalles. Así es de que no te lo pierdas. Siguiente domingo, no me falles. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso. Oh, mi Dios, el tiempo no nos alcanzó, mi Dios, para cubrir lo que tú me diste, para cubrir con mis hermanos en Cristo Jesús. Pero, oh Padre mío, yo sé que tú eres fiel y verdadero y nos vas a dar nuevamente la oportunidad de congregarnos nuevamente el siguiente domingo para, oh Padre Celestial, terminar esa historia. Y Padre, si tú fueses, y si a ti te placiese, mi Dios, si a ti te placiese, oh Padre mío, en el curso de la siguiente semana, venir por la iglesia, pues entonces, mi Dios, serías tú el que nos terminaría la historia en el cielo. ¿Y de qué mejores labios puede venir la palabra o la historia sino de los tuyos, mi Dios? Porque tú conoces la historia, porque tú escribiste la historia. Y por ello, Padre, es que este día nos gozamos en el hecho de que, oh mi Dios, en este tiempo, en esta hora, en este momento, oh Padre Celestial, hemos pasado tiempo en tu palabra y nos hemos, Padre mío, deleitado hablando acerca de los diferentes personajes que el apóstol Pablo hace mención. Y Padre mío, su envolvimiento en tu reino y su entrega y devoción por ti, mi Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros! Y oh mi Dios, qué inspiración para seguir. Ayúdanos, Padre. De verdad te pido, mi Dios, pon ese fervor en nuestro corazón. Y oh Padre mío, despierta en nosotros el deseo de servirte al 100%. Gracias, Padre. Ahora bendice
A mis hermanos, guárdales en el hueco de tu mano. Guíales con la diestra de tu justicia, Padre, y cuida y guarda de ellos. Y tráelos de regreso nuevamente el miércoles de nuestro servicio de media semana. Y a los que no puedan, pues el domingo, Padre, para seguir unánimes en un mismo espíritu, para continuar glorificando y honrando tu nombre. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.